buenos días y bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje, en la que vamos a tratar una de las fuentes de generación que será la del futuro, de la que se habla mucho y de la que hay ya muchos proyectos en marcha, porque eso es lo que vamos a intentar tratar hoy en este programa. ¿Cuáles son los proyectos que las diferentes empresas tienen en torno al hidrógeno verde? Fíjense, una inversión estimada por parte del gobierno de más de 4.000 millones de euros de apoyo a esta tecnología limpia y en la que España puede jugar un papel considerable en los próximos años, sobre todo en el ámbito del transporte, para descarbonizar la economía. Para ello, ya les digo, vamos a hablar con diferentes empresas que están llevando a cabo proyectos. Una de esas compañías, una de las empresas que ha presentado en los últimos días uno de sus grandes proyectos, es Repsol, precisamente. Y vamos a hablar con Mati García Echevarría, que es gerente senior en el área de desarrollo industrial de hidrógeno de Repsol. Mati, muy buenos días. Hola, buenos días, José María. Bueno, disculpa por los problemas técnicos que hemos tenido al principio del programa. Has comentado cuáles son los proyectos de Repsol en hidrógeno verde que ya se encuentran en marcha. Si quieres, si los puedes repetir, porque como hemos tenido esos problemas, aunque sea brevemente, cuáles son para recordarlos, y ahora hablaremos del proyecto Shine que presentasteis la semana pasada. Pero ¿cuáles son los que Repsol ya tiene en marcha? Bueno, pues comentamos un poco que tenemos ya en marcha 322 megavatios, lo digo ya de forma más resumida, 322 megavatios de electrólisis que estarán en operación entre este año 2022 y el 2025, 100 megavatios en el polígono industrial de Cartagena, 150 megavatios en el polígono industrial de Tarragona, uno de los proyectos más grandes en la península ibérica, y 110 megavatios en Petronor. 10 megavatios estarán dedicados a la producción de combustibles sintéticos, un proyecto importante de demostración tecnológica industrial que va a ayudar al reto del almacenamiento estacional de la energía, con la producción de combustibles sintéticos, y 100 megavatios adicionales que van a sustituir el hidrógeno convencional y van a dar respuesta también a los sectores del entorno. Además de eso, comentaba al principio que estamos desarrollando un proyecto de 2,5 megavatios. En este caso no es un proyecto industrial, pero es un proyecto estratégico desde el punto de vista que va a poner a disposición un hidrógeno en este mismo año, que se va a distribuir a un parque tecnológico que se está construyendo en las inmediaciones de la refinería, y va a poner este hidrógeno a disposición de pequeñas y medianas empresas para el desarrollo de tecnologías del hidrógeno, así como una primera estación logística también para desplegar los usos en movilidad. Un poco de forma resumida, estos son los proyectos que tenemos en marcha. Pues gracias por ese resumen, porque queda también bastante claro. Y luego te comentaba, la semana pasada Repsol presentó ese consorcio junto a una treintena de compañías de diferentes sectores, el proyecto Shine. ¿Cuál es la relevancia del mismo? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que se quiere conseguir con este consorcio que ya te digo que se presentó y que presentó el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, la semana pasada, precisamente en la sede de la compañía aquí en Madrid? Efectivamente, el 19 de enero concretamente se presentó un proyecto, realmente Shine es un proyecto de colaboración en el que están participando, como decías, los principales agentes de la cadena de valor del hidrógeno referentes a nivel nacional, y que nace pues con un objetivo de promover la descarbonización de la economía a través del desarrollo coordinado de todas estas iniciativas a lo largo de la cadena de valor. Destacaría la estrategia integral y colaborativa. Es una suma de capacidades y sinergias entre los distintos agentes que estamos colaborando, tanto públicos como privados, con una aproximación a la cadena de valor desde la producción hasta los usos finales, y que genera de forma paralela la oferta y la demanda, cubriendo de esta manera todos los desarrollos necesarios en los distintos eslabones de la cadena de valor. Repsol está liderando este consorcio junto a 6 compañías, cada una referente en su sector: ALSA en el sector de la movilidad, Bosch, Celsa, el sector industrial del acero, Enagas, Scania, Talgo, que actúan también como promotores de esta iniciativa. Además, hay otros 26 socios, donde se encuentran asociaciones, compañías públicas y privadas, pymes, startup y centros tecnológicos y universidades que participarán en el desarrollo también de estos proyectos.
Los proyectos se desarrollan insertados en los valles y corredores y clústeres del hidrógeno que comentaba antes, que están ubicados en las principales regiones de generación y consumo importantes, con capacidades industriales y tecnológicas clave, como el corredor del hidrógeno del Ebro, el Valle de Cataluña, el clúster del hidrógeno de Murcia, el clúster de Castilla-La Mancha, Aragón, y también estamos explorando ya proyectos de colaboración en otras regiones. Además, SAIN va a promover la creación de hubs de innovación, cuyo objeto será también el desarrollo de tecnologías competitivas que se encuentran aún en fase de desarrollo, como la fotoelectrocatálisis, un proyecto que nosotros estamos también desarrollando, que, como decía antes, ya en fase industrial, o la electrólisis de óxidos sólidos, como el SOEC, y que van a permitir pues, mantener en nuestro país esta soberanía tecnológica en este nuevo vector energético. Pues, sí, dime, Mati, dime. No, como resumen, es al final una suma de capacidades y sinergias que no solo va a permitir definir la cadena de valor, sino que también va a canalizar de una manera muy eficaz y eficiente esta capacidad inversora necesaria para el despliegue del hidrógeno, transformando finalmente el reto de la descarbonización pues, en una gran oportunidad de crecimiento económico a través del desarrollo tecnológico y industrial en nuestro país. Pues queda claro cómo va a ser ese proyecto SAIN que se presentó la semana pasada aquí en la sede de Repsol y en el que están esa treintena de compañías dentro de todo el consorcio. Mati, muchísimas gracias, disculpas de nuevo por los problemas técnicos y gracias a ti y a Repsol por participar en este programa dedicado al hidrógeno verde. Muchas gracias, buenos días. Bueno, seguimos en este alto voltaje que se ha convertido en una especie de montaña rusa con los problemas tecnológicos que estamos teniendo de las conexiones. Vamos a intentar retomar todas esas conexiones, las que íbamos a hablar del hidrógeno, el hidrógeno verde, pero mientras tanto vamos a conversar con Víctor Varela, responsable de marketing B2B de Endesa X. Víctor, buenos días. Hola, buenos días, José María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Víctor, quería comentarte, estuvimos hablando la semana pasada también con vosotros sobre el autoconsumo de particulares y esta semana queremos hacerlo un poco más, ahondar un poco más en el autoconsumo de las empresas, de las compañías, de los negocios que están optando por instalar placas en sus diferentes instalaciones. ¿Cuál ha sido, Víctor, la evolución del autoconsumo precisamente de las empresas durante el año 2021? Pues bueno, José María, el año 2021 ha sido un año pues muy favorable, ¿no? para lo que es el autoconsumo en general y por supuesto también para las empresas, ¿no? Si vamos a las primeras estimaciones que las asociaciones sectoriales están arrojando, pues nos indican que la potencia añadida, ¿no? En autoconsumo en el año 2021 ha llegado a 1.000 megavatios, ¿no? Y de esto las empresas tienen un papel muy importante, ¿no? Comentarte que estos 1.000 megavatios supone un crecimiento del 70% con respecto al año 2020, que es casi duplicar el crecimiento que hubo entre el año 2019 y el año 2020. Como te decía, si nos vamos un poco a cómo han contribuido las empresas más o menos suponen un 70% de esta capacidad añadida, lo que al final dota al mercado con una capacidad adicional de 750 megavatios en comparación con los 450 megavatios que hubo en el año 2020. ¿Qué factores, ¿no? Impulsan o son catalizadores de que las empresas abracen el autoconsumo? Yo creo que no solamente hay un único factor, hay varios, ¿no? Como bien sabes, el año pasado, pues a mediados de año, pues hubo un cambio en la estructura de tarifas. Este cambio en esta estructura de tarifas, pues propicia el autoconsumo porque en las horas donde mayor radiación solar hay, pues el coste para el consumidor de electricidad pues es un poco más caro, ¿no? Entonces, todas aquellas empresas que se han decidido por instalar fotovoltaica, pues con esta estructura de tarifas nueva, pues hace que tengan un retorno mejor, tanto desde el punto de vista de rentabilidad como desde el punto de vista de en cuánto tiempo amortizan esa inversión, ¿no? Otro factor importante, y de esto pues se ha hablado largo y tendido, ¿no? en numerosos capítulos, ¿no? Es el contexto energético que teníamos, ¿no? Teníamos precios históricamente muy altos y esto provocaba pues que evitar consumir de la red
y producir y autoconsumir la energía, pues al igual que te comentaba antes, pues mejoraba muchísimo la rentabilidad de la inversión y el retorno, ¿no? Por lo tanto, las empresas, desde el punto de vista de precios de electricidad, hemos tenido un contexto que ha favorecido mucho el autoconsumo. Otros factores, ¿no?, también importantes que han favorecido el autoconsumo de las empresas, por supuesto, todo lo que son las ayudas y las subvenciones de los fondos europeos, ¿no? Como bien sabes, en la última mitad de año hemos tenido, a través del Real Decreto 477, una implantación en todas las comunidades autónomas de ayudas y subvenciones para las empresas, que van prácticamente desde el 15 hasta el 35%, dependiendo del tipo de empresa que solicite esa ayuda a la inversión, ¿no? Esto, por supuesto, en un principio, desde que salió el Real Decreto hasta que las comunidades autónomas lo aterrizaron, supuso un poco de freno en la toma de decisión de las empresas, pero una vez que ya se han aterrizado las comunidades autónomas, pues ha sido un catalizador, ¿no? Y por último, también, pues oye, es importante destacar que las empresas tienen una conciencia enorme de descarbonización y de sostenibilidad tanto medioambiental como financiera. Por lo tanto, como sabemos, la solución de autoconsumos es una solución que te permite reducir la huella de carbono y por lo tanto, para todas esas empresas que están sujetas al comercio de derechos de emisiones, es un ahorro, ¿no? Es un ahorro instalar autoconsumo. Víctor, ¿cuáles son en este sentido los productos más relevantes que tenéis en Endesa X para este colectivo, el de los negocios y las empresas de autoconsumo? Bueno, en Endesa no tenemos un único producto, es decir, cuando hablamos de B2B, las soluciones son tantas como empresas y necesidades hay, ¿no? Es decir, en Endesa lo que intentamos es asesorar a los clientes para cubrir su necesidad concreta, ¿no? Y para eso tenemos una solución integral en la cual gestionamos todo el proceso, ¿no?, desde los primeros asesoramientos básicos hasta las ingenierías de detalle, todo lo que es el permitting para poder construir, la construcción y todo lo que son las acciones de legalización y puesta en marcha. Adicionalmente, por supuesto, estamos gestionando también todas estas ayudas para que de alguna manera se puedan beneficiar las empresas. También tenemos modelos financieros ad hoc, ¿no? Es decir, nos adaptamos a las necesidades financieras de cada empresa y en ese sentido pues podemos ofrecer soluciones desde llave en mano, en el que la propia empresa con sus recursos financieros, ya sean propios o ajenos, invierte, y también tenemos modelos de negocio en los que nosotros invertimos en los clientes ofreciéndoles soluciones fotovoltaicas a través de renting operativo o a través de contratos de PPA on-site, con lo cual la empresa se beneficia de tener una energía renovable, de autoconsumir la producción de esas plantas y de alguna manera pues no desembolsa la inversión inicial, pudiendo centrar sus recursos en su core business, ¿no? Y todo esto además, en cuanto a productos y soluciones, lo que intentamos también, José María, es dar más valor añadido, ¿no?, a la instalación, ¿no?, a la fotovoltaica. Y para eso pues incluimos desde ser representantes en el mercado para gestionarles sus excedentes, incluimos sistemas de monitorización y control que te permiten hacer un balance total no solamente de la instalación, sino también de la energía que retiras de la red y así ver si puedes cambiar tus hábitos de consumo y mejorar tu eficiencia y tu ahorro. Y también, por supuesto, mantenimientos que van desde el mantenimiento más usual hasta mantenimientos más profundos para poder dar garantía de origen. Es decir, como te decía antes, al fin y al cabo nos adaptamos a la necesidad del cliente y lo que intentamos es asesorarle para que tenga la mejor solución técnica y económica. Pues Víctor Varela, responsable de Marketing B2B en Endesa X, muchísimas gracias por aclararnos ese negocio del autoconsumo también, no solo destinado a los particulares, sino, como decía, también a las empresas. Gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Víctor. Y vamos a retomar el tema del hidrógeno verde, con el que empezábamos el programa y con el que habíamos tenido algunos problemas de conexión. Vamos a hablar con Millán García Tola, que es director global de hidrógeno verde en Iberdrola. Millán, buenos días. Hola, ¿qué tal? De nuevo. Buenos días. Y como la segunda conexión que hemos hecho, el proyecto de Huelva, al que, como decía, te diriges en un rato, no te hemos escuchado demasiado bien, si puedes brevemente repetirnos en qué consiste ese proyecto en Huelva que tiene Iberdrola del hidrógeno verde, te lo agradezco y te lo agradecerán todos los telespectadores.
Claro que sí. Mira, el proyecto de el clúster Puerta de Europa es la respuesta de más de 80 empresas, instituciones, universidades y administraciones locales y nacionales a una de las grandes necesidades de la sociedad, que es la descarbonización de la industria. El polo industrial de Huelva y Palos de la Frontera es uno de los mayores consumidores actuales de hidrógeno gris de España y, por tanto, tiene todo el sentido que los esfuerzos de todas estas empresas e instituciones se dirijan a actuar precisamente aquí. Lo que queremos es desarrollar en varias fases desde el año 2024 a 2028 un proyecto que tendrá hasta 600 megavatios de electrolizadores con una inversión total de más de 2.000 millones de euros y que podremos dar empleo a más de 20.000 personas entre puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos. 2.000 millones de euros y 20.000 puestos de trabajo. Interesante esas dos cifras. Luego hay otro proyecto en Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real, el de Puerto Llano. También, Millán, coméntanos en qué consiste esta iniciativa de Iberdrola. Bueno, esto ya no es un proyecto, esto es una realidad porque la planta está totalmente construida, hemos empezado ya las pruebas de hidrógeno, es decir, estamos produciendo hidrógeno y va a ser y es la mayor planta industrial de hidrógeno renovable de Europa. Cuenta con 20 megavatios y está totalmente, como digo, totalmente terminada y si no fuera porque hemos tenido, bueno, el problema lo decía antes el compañero, que desgraciadamente el ritmo de la tramitación de los permisos y licencias no va todo lo rápido que quisiéramos, la planta ya estaría operativa porque tanto la planta de hidrógeno como el parque fotovoltaico están terminados. Esperamos de cualquier manera tener la planta lista ya para entregar hidrógeno al cliente a finales de marzo. Y luego hemos hablado de una realidad como es esta de Puerto Llano, hemos hablado del proyecto también de Huelva. ¿Qué otras expectativas, qué otras ideas, proyectos, iniciativas tiene Iberdrola en mente, en su plan estratégico, en su plan de negocio en cuanto al hidrógeno verde aquí en España? Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos muy claro que el hidrógeno verde es una de las soluciones, quizás es la más eficiente para llegar a aquellos sectores, a aquellos usos contaminantes hoy donde la electrificación no es posible. Por tanto, nosotros lo que queremos es ayudar a todos esos sectores industriales y a toda esa parte de la sociedad que lo que quiere hacer es transformar procesos contaminantes por procesos no contaminantes, siempre al lado del utilizador, siempre al lado del cliente y siempre produciendo lo más cerca posible del lugar de consumo, porque es mucho más eficiente trasladar la energía a través de los cables que utilizar infraestructuras nuevas de hidroductos o mezclándolo con otros gases. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es ayudar, como digo, a todos estos sectores. El sector de la refinería, el sector de los fertilizantes, Puerto Llano y Palos de la Frontera con Fertiberia como principal consumidor del hidrógeno, el sector de transporte pesado. Tenemos ya también en operación una planta de producción de hidrógeno para movilidad que el principal consumidor de hidrógeno es Autobuses Metropolitanos de Barcelona. La planta ya está operativa, ya ha llegado el primer autobús, ya estamos haciendo pruebas con ellos, es decir, es otra realidad. Yo creo que Iberdrola a día de hoy es la única empresa en España que tiene 2 plantas de hidrógeno verde productivas y operativas a día de hoy. Y yo creo que aquellos sectores que hablábamos que más a largo plazo pueden ir descarbonizándose gracias al hidrógeno, esos plazos cada vez se van acortando más. Nosotros tenemos un proyecto con una empresa siderúrgica para empezar a producir acero verde en la península ibérica en 2025. El coste del hidrógeno verde esperamos todos que vaya bajando y además se irá compensando con los costes de emisiones de carbono, con los precios del gas natural y pensamos que esa realidad en la que el hidrógeno verde podrá actuar más allá de sustituir los usos actuales del hidrógeno gris contaminante y con nuevas aplicaciones en nuevos sectores, cada vez está más cerca. El sector cerámico, por ejemplo, tenemos un proyecto con Porcelanosa que queremos lanzar el año que viene, que va a ayudarles también en esa iniciativa que tienen ellos a descarbonizar sus procesos, que lo necesitan realmente.
Pues Millán, muchísimas gracias por aclararnos y por participar, también gracias a Iberdrola por participar en este programa del hidrógeno verde y de esos proyectos que, como vemos, van a tener un papel fundamental, sobre todo, como decíamos, en el ámbito del transporte, también en otros como la industria, pero sobre todo en el transporte, y por esas iniciativas que tenéis ya puestas en marcha. Muchísimas gracias, y si vas de viaje definitivamente a Huelva, pues buen viaje. Muchísimas gracias, José María. Vamos a hablar con Joan Batalla. Joan, buenos días. Muy buenos días, José María. Buenos días y disculpa también por los problemas técnicos que estamos teniendo esta mañana. Joan Batalla, presidente de Sedigas, gracias por estar esta mañana con nosotros para hablar precisamente del hidrógeno verde. Joan, ¿cuáles son la actual relevancia que tienen las infraestructuras existentes en este momento en el plano del hidrógeno verde? Mira, si me permite, comentaba la compañera Matilde García de Repsol lo que es los diferentes proyectos que se están impulsando a nivel corporativo, a nivel de la corporación Repsol, a la hora de crear ese valor alrededor del conjunto o alrededor de la economía del hidrógeno. En este sentido, desde la asociación, donde también están todas las empresas, Repsol y todo el resto de empresas relevantes del sistema gasista, creemos que es muy relevante y muy oportuno y necesario para lo que es la descarbonización de la economía, seguir avanzando de la mano de los gases renovables en la descarbonización del sistema gasista. Biometano, hidrógeno, gases sintéticos, y en esa descarbonización del sistema gasista las infraestructuras van a jugar un papel protagonista. Matilde comentaba los proyectos que se están impulsando desde la corporación a nivel de valles industriales, a nivel de polos industriales o polos del hidrógeno, que es obviamente una respuesta inmediata a la descarbonización de ese hidrógeno convencional con un hidrógeno renovable. Pero al mismo tiempo, para hacer llegar ese hidrógeno renovable, ese hidrógeno verde al conjunto del tejido productivo, al conjunto de la demanda, y estimular esa demanda tan necesaria de gas renovable, de hidrógeno renovable, que nos permita ir avanzando en una senda de reducción de costes del hidrógeno verde. Las infraestructuras están llamadas a jugar un papel protagonista a través del blending, a través de la mezcla de moléculas renovables dentro de la propia infraestructura. Infraestructura de transporte, infraestructura de distribución, que nos permita acercar esos gases renovables a la demanda de gases renovables que estén fuera de esos polos o de esos valles del hidrógeno. Y es una apuesta del conjunto del sector, del sistema gasista, de la asociación, seguir trabajando, contribuyendo, apoyando todos estos proyectos que se están impulsando a nivel empresarial, pero también facilitando la reducción de aquellas barreras que puedan haber para lo que es el desarrollo de los gases renovables y en particular del hidrógeno verde. Comentabas, Joan, el blending. ¿Puedes aclararnos, explicarnos un poco más en qué consiste la introducción precisamente del hidrógeno verde a través del blending? Mira, en el caso español disponemos de una infraestructura gasista, tanto de red de transporte y distribución, moderna, mallada, que llega a la práctica totalidad de la demanda industrial. Esa infraestructura está preparada para la incorporación de molécula de gas natural convencional, pero también de gases renovables. Un ejemplo es el biometano. El biometano no requiere ningún tipo de adecuación para combinarse o para ser vehiculado a través de la infraestructura y permitir a la industria que tiene unas necesidades térmicas a partir del gas, descarbonizar su demanda. Lo mismo es aplicable para el caso del hidrógeno. La normativa actual ya nos permite vehicular hasta un 5% de hidrógeno en la infraestructura gasista actual. Y yo creo que es una oportunidad para la descarbonización de la demanda energética, para la descarbonización de la demanda industrial, aprovechando la enorme e importante infraestructura de transporte y distribución que tenemos en este país. Joan, ¿hay muchas barreras administrativas a la hora también de implantar el hidrógeno verde en España? La normativa actual ya te permite, es decir, la norma actual, como comentaba, ya te permite lo que es vehicular hidrógeno a través de la infraestructura. Es cierto que es necesario un desarrollo, una actualización de lo que es el marco normativo de detalle y reglamentación técnica de detalle para los gases renovables. Y este precisamente es uno de los ámbitos de trabajo y de actuación de la asociación conjuntamente con el tejido productivo, con las principales asociaciones vinculadas al hidrógeno y con las principales empresas a través de una iniciativa pionera
que iniciamos ahora, pues dentro de poco, hará 2 años, que es el Think Tank del hidrógeno. El Think Tank del hidrógeno es una iniciativa... Precisamente por eso, Joan, perdona, precisamente por eso, por ese Think Tank del hidrógeno verde, quería preguntarte, ¿es una puesta en marcha, un desarrollo, es un grupo de, de visualización de que el hidrógeno verde está aquí para quedarse? ¿En qué consiste también? Mira, esto, como comentabas, esta iniciativa es una iniciativa pionera que impulsó Sedigas en julio del 2020, donde creíamos que era oportuno avanzar en esas barreras técnicas, barreras regulatorias para el desarrollo y despliegue del hidrógeno. En este sentido, es una iniciativa de colaboración, un ejemplo magnífico de colaboración público-privada, donde están centros de relevancia como es el Centro Nacional del Hidrógeno, la Fundación de Aragón para el Hidrógeno, la Asociación Española del Hidrógeno, la Oficina de Cambio Climático, nosotros mismos y todas las empresas del sector, las empresas desde los transportistas, Enagás, las empresas distribuidoras y lo que son las empresas comercializadoras. ¿Y por qué surge? Surge porque más allá de lo que es la iniciativa empresarial, que Matilde lo comentaba antes, con los proyectos que ya están en marcha y todos los consorcios que se están impulsando a nivel del conjunto del tejido productivo en el ámbito del hidrógeno, creíamos que era necesario el tema de contribuir a la reducción, a la eliminación de esas barreras para el despliegue del hidrógeno. Y el hidrógeno el Think Tank del hidrógeno, lleva 1 año y medio aportando soluciones de naturaleza técnica a la inyección de hidrógeno en la red de transporte y distribución, con proyectos piloto que estamos impulsando para ver el análisis de cómo se comporta esa red de distribución, esa red de transporte, con porcentajes por encima de ese 5% que nos permite la normativa, pero al mismo tiempo con propuestas técnicas y regulatorias que ya hemos presentado a la Administración, a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, para ir adecuando ese marco normativo a ese nivel, con ese nivel de detalle que nos facilite el despliegue y la penetración del hidrógeno a la velocidad que queremos y que creemos que es oportuna para contribuir a la descarbonización. Pues Joan Batalla, presidente de Sedigas, muchísimas gracias por aclararnos también en qué consisten todas estas iniciativas y cuál puede ser el desarrollo futuro del hidrógeno verde en España en los próximos años. Gracias. Muchísimas gracias, José María, un placer. Y hemos visto diferentes proyectos de Iberdrola, de Repsol. Vamos a hablar ahora sobre también la importancia en sí que tiene o que va a tener la relevancia del hidrógeno verde en la transición energética, y lo vamos a hacer con Antón Martínez, que es director general de Enagás Renovables y Servicios de Enagás. Buenas, Antón. Hola, buenos días. José María, ¿me escucháis bien? Perfectamente, sin problemas, con un poquito de retraso con respecto a la hora programada. Vamos un poco acelerados hoy en el programa por esos problemas técnicos que tuvimos al principio, pero en cualquier caso, aquí estás y aquí está Enagás también para comentarnos y para que analicemos. Antón, ¿cuál es ese papel que está jugando el hidrógeno verde en la transición energética? Un hidrógeno verde del que no se oye hablar mucho, pero que está ahí y que vemos que se va expandiendo entre los diferentes planes de negocio de las compañías. Efectivamente, el hidrógeno renovable pues viene a dar respuesta a uno de los retos a los que nos enfrentamos países, empresas y también nosotros como ciudadanos, que es el reto de la descarbonización. Y resalto descarbonización, que no es igual que electrificación, porque la electrificación de la economía pues va a resolver una parte de ese reto, pero no toda. Y ahí es donde el hidrógeno va a complementar a la electrificación de la economía a la hora de descarbonizarnos. ¿Cómo? Pues como ya indicaba antes Millán, pudiendo dar respuesta a aquellos sectores de difícil electrificación, como puede ser el transporte pesado, tanto por carretera como marítimo, la industria termointensiva, aquella industria que necesita calor de muy alta temperatura y donde la electricidad no es una opción, y también sustituyendo el hidrógeno gris, que es el hidrógeno de origen fósil, por hidrógeno renovable, como materia prima, por ejemplo, para la fabricación de fertilizantes o en las refinerías. Antón, ¿cuáles son las expectativas que tiene el hidrógeno verde dentro del plan de negocio de Enagás? ¿Qué papel va a jugar? ¿Qué porcentaje de esa tarta del negocio va a tener? A ver, Enagás a día de hoy tiene dos principales líneas de negocios, que son la gestión de las infraestructuras gasistas de alta presión y plantas de regasificación en España y nuestra actividad internacional, donde una actividad similar la hacemos en distintos países, en Estados Unidos, en Chile, en México, en Perú, en Grecia, en Italia. Dicho esto,
los gases renovables creemos y estamos convencidos de que van a ser esa tercera línea de negocio, ese tercer motor que le permitirán a Enagás crecer. Y además de crecer, contribuir a ese proceso y a ese reto que hemos mencionado antes de la descarbonización. ¿Cómo? Por un lado, promoviendo proyectos de hidrógeno y de biometano, es decir, haciendo que este mercado sea una realidad. Enagás ya intuyó la importancia de los gases renovables en el 2018 y comenzamos a desarrollar proyectos hace 3 años. Y en el 2019 creamos una filial específica que es Enagás Renovable para la promoción de proyectos de hidrógeno y de biometano. Además de esto, para que el mercado del hidrógeno se desarrolle y sea una realidad a la escala masiva que se prevé, para dar un dato, la Unión Europea prevé que el hidrógeno pueda llegar a ser hasta el 25% del consumo energético de Europa. Para que esto sea una realidad, hace falta que haya proyectos de producción y clientes que estén dispuestos a descarbonizar sus usos, pero también harán falta infraestructuras para que ese hidrógeno pueda llegar a los clientes finales. Y ahí también Enagás, con su experiencia como transportista de gases a alta presión, jugará un rol destacado. Pues, Antón, muchísimas gracias a ti, a Enagás, por participar y por darnos a conocer cuáles son esas expectativas que tenéis en torno al negocio del hidrógeno verde como uno de esos pilares del futuro de la compañía. Hablaremos en más ocasiones seguro sobre esta nueva tecnología. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Cepsa patrocina El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. Bueno, como saben, el impacto ambiental que tienen las latas, las botellas de plástico o de vidrio es grande, es enorme. El aluminio, por ejemplo, de las latas puede tardar entre 10 y 100 años en degradarse. Las de plástico, unos 1000 años. Y las de vidrio, hasta 4000 años, según Naciones Unidas. Por ello es crucial que los envases se diseñen, como estamos viendo en todas las tiendas, bajo criterios de la economía circular, desde la extracción de las materias primas hasta su reciclaje, reutilización o también en la parte de la eliminación. Bueno, pues en la actualidad la producción de bienes, incluyendo los de alimentación, representa una quinta parte de las emisiones de los gases de efecto invernadero de la Unión Europea. Fíjense en este dato, en 2020 casi el 13% de los recursos materiales utilizados en gases de efecto invernadero eran también realizados en la Unión Europea. Esto es un problema, esto es un reto que tiene toda la propia economía a la hora de reutilizar todos esos materiales reciclados y de mejorar la tasa de circularidad de todos los productos de plástico o de vidrio o de aluminio que utilizamos en nuestra vida diaria para lograr la plena descarbonización en el año 2050. Cepsa ha patrocinado El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. Bueno, pues acabamos esta emisión de Alto Voltaje semanal dedicada en la que hemos estado hablando sobre el hidrógeno verde, la importancia que tendrá en los planes de las empresas y sobre todo en la industria y en el transporte. Oirán hablar mucho de ello y oiremos hablar y veremos aquí en este programa de qué se trata y qué puede conseguir una economía con la española con ese H2, con ese hidrógeno verde. Damos paso al boletín de noticias, que estamos en un día verdaderamente interesante en el campo bursátil, todos pendientes de la FED esta noche. Un saludo y hasta la próxima semana.